Un poco de los ritmos en parada cardiorrespiratoria. Primero, para hacer un recuerdo de lo que ustedes ya saben, ¿no? El sistema de conducción cardíaco, el nodo sinusal comanda el marcapaseo, está ubicado en la aurícula derecha, en la unión con la vena cava superior, y por vías internodales se comunica con el nodo auriculoventricular o nódulo de Ashworth-Tawara. El haz de His corto se divide en rama derecha y rama izquierda, que van por el septum interventricular a los respectivos lados. La rama izquierda se divide en un fascículo anterior que sigue a lo largo del septum hasta la punta del ventrículo y un fascículo posterior. Allí estamos representando los sitios donde pueden haber bloqueos en el sistema de conducción. En el nodo sinusal se va a manifestar como bradicardia sinusal o paro sinusal. En él también hay bloqueos de primer, segundo, tercer grado, son el nodo sinusal. En el nodo AB también allí se producen los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo, tercer grado, segundo grado con MOVIS 1, MOVIS 2. En el haz de His también, y en las ramas van a dar los bloqueos completos o incompletos de la rama respectiva, ¿no? La rama izquierda, la rama derecha. Si es el fascículo, uno de los fascículos de la rama izquierda los que son bloqueados, se producirá un hemibloqueo posterior o anterior, según sea el caso. En una persona normal es lo que vamos a ver, ¿no? Los complejos clásicos y ya que ustedes deben conocer en el electrocardiograma de superficie, las ondas P, el complejo QRS, el intervalo ST, la onda T y en muchos casos también la onda O. Bien, los ritmos que vamos a ver en parada cardiorrespiratoria ya han sido mencionados. Vamos a verlos ahora con un poco más de detalle. El primero es la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, la disociación electromecánica o actividad eléctrica sin pulso, la asistolia. Están mencionados de cierta manera en orden de gravedad, de menor a mayor. Y ustedes frecuentemente van a ver o podrían ver una evolución, una historia natural, si es que no es intervenido un paciente con parada cardiorrespiratoria, empezando por una taquicardia ventricular, muy posiblemente va a pasar a fibrilación ventricular y de allí, si es que se agota, se depleta de energía el miocardio y no hay intervención, va a pasar a asistolia o también puede primero producirse una disociación electromecánica. No es que uno tras de otro se va a producir, se puede producir de taquicardia ventricular de frente ir a asistolia, ¿no? Pero es la secuencia que se puede ver en los pacientes de parada cardiorrespiratoria. Entonces, en taquicardia ventricular, una manera sencilla de clasificarla es de acuerdo a la morfología de los complejos QRS, en taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica. La monomórfica es una taquicardia de QRS ancho, en la que los QRS tienen la misma morfología, es usualmente regular y va con una frecuencia desde más de 100 a puede llegar incluso 270 o más.
Si no fuese más de 100 no sería taquicardia ventricular, ¿no? Sería ritmo ventricular. La clínica en estos casos va a variar dependiendo de la frecuencia, de la frecuencia con la que se desarrolla la taquicardia, de la duración de la misma, de la función cardíaca subyacente, la función que tenía el paciente antes de entrar en paro, y de la respuesta autonómica, que es algo individual, intrínseco a cada persona. Entonces, de acuerdo a ello, a esos factores, la presentación va a variar de incluso ser asintomático o tener palpitaciones ligeras, pasando por disnea, dolor de pecho, que sería una angina hemodinámica, hipotensión, síncope, llegando a la parada cardíaca. Y como hemos dicho, puede pasar a fibrilación ventricular si no se interviene. Este es un ejemplo de taquicardia ventricular monomórfica, complejos anchos, regulares, la misma morfología, eso se ve mejor aquí en el trazado de ritmo. Hay una fusión, eso es típico de disociación auriculoventricular, que es un criterio para diagnosticar taquicardia ventricular. Acá se señalan las ondas P retrógradas que se pueden ver en estos casos. El comando del foco ventricular despolariza los ventrículos y a la vez retrógradamente va a despolarizar las aurículas. Por eso la onda P se ve después del complejo QRS. Otro ejemplo, una más rápida, taquicardia ventricular, que también es monomórfica. Aquí ya se ve incluso signos de lesión por isquemia debido a la frecuencia. Otro ejemplo, lo mismo, en este caso tiene una morfología de bloqueo de rama derecha, pero ya está, es una frecuencia bien alta, ya está próxima a pasar a un ritmo más grave. Entonces, el tratamiento cuando hay alteración de conciencia o hipotensión, es decir, compromiso hemodinámico, o edema pulmonar por falla cardíaca aguda, en este caso, el tratamiento es la cardioversión eléctrica, sincrónica. Cardioversión, solo se desfibrila las fibrilaciones. Los demás ritmos se cardiovierten. Eso es técnicamente, ¿no? Hablando con propiedad. En parada cardiorrespiratoria probablemente es más flexible usar el término desfibrilación para aplicarlo también en las taquicardias sin pulso, pero en estricto se debería solamente mencionar el tratamiento de taquicardia como cardioversión. Y tiene que ser sincrónica, esto es, se tiene que programar la descarga para que sea en el complejo QRS, eso significa sincronía, en el aparato, porque si no se hace así, el aparato, el desfibrilador, va a hacer la descarga en cualquier punto y podría caer en el periodo refractario relativo, o sea, durante la onda T, el inicio de la onda T, y ocasionar una fibrilación ventricular, ¿no? Estar en taquicardia, tú le pones una cardioversión sin sincronismo y la pasas a fibrilación ventricular. Te vamos a ver ejemplos. Y entonces las otras taquicardias, de acuerdo a la morfología, son las polimórficas. Estas son taquicardias ventriculares con morfología QRS continuamente cambiante. Hay un cambio en la secuencia de activación ventricular, por eso la morfología se va a ver variación en ella.
dan presíncope, síncope o parada cardíaca. Ya los síntomas son más severos. El tratamiento también es la cardioversión inmediata, ¿no? Las taquicardias ventriculares polimórficas pueden asociarse a isquemia miocárdica, a cicatriz por un infarto antiguo que produce un circuito de reentrada dentro en el miocardio ventricular, y en corazones estructuralmente normales se puede ver este tipo de taquicardia secundariamente a QT largo, QT corto, congénito o adquirido, a síndrome de Brugada, a toxicidad digitálica. Este es otro caso de estar en un ritmo sinusal. El paciente, vemos que esta extrasístole cae en periodo refractario relativo, ¿no?, onda T, y desencadena una taquicardia ventricular. Al principio intenta ser monomórfica y después pasa a polimórfica, ¿no? Una morfología, otra morfología, otra morfología. Aquí de notar hay descenso del ST previo al inicio de la taquicardia, lo que nos habla de etiología isquémica. La torsión de puntas es un tipo de taquicardia ventricular polimorfa muy importante, muy frecuente, que la tenemos acá ejemplificada. Torsión de puntas porque si se fijan, las puntas van cambiando de eje, van variando, alternando la positividad y la negatividad. En este caso también un complejo ventricular, sobre todo, que cae cerca del periodo refractario, inicia la taquicardia. El tratamiento, si hay inestabilidad hemodinámica, como hemos dicho, es la cardioversión inmediata. Para la torsión de puntas asociada a prolongación de QT, sea por fármacos o sea un QT congénito, se usa el sulfato de magnesio endovenoso y la remoción de factores precipitantes, como desequilibrios electrolíticos, hipopotasemia, hipocalcemia. Otro ejemplo de taquicardia ventricular, en este caso igualmente la extrasístole cae en la onda T, origina la taquicardia ventricular. Este paciente tenía un marcapaso, un desfibrilador interno implantable. Hay un tracking del ritmo ventricular. Eso se produce en marcapasos que tienen función de taquicardia y perpetúa la taquicardia hasta que se produce el shock. Se produce el shock y sale a ritmo sinusal. Entonces, este es un algoritmo que nos sugiere la conducta frente a una taquicardia de complejo ancho. Tenemos que ver si es hemodinámicamente tolerada. Si no es el caso, sea porque hay hipoperfusión o estado de conciencia alterado, pasa al soporte de vida avanzado, la cardioversión eléctrica. No hay dudas y eso es fácil de identificar. Si está todavía consciente, se considera la sedación. Si es tolerada hemodinámicamente, hay tiempo para hacer historia, examen físico, un electrocardiograma de 12 derivaciones y se ve. Si la frecuencia es irregular, podría tratarse de una fibrilación auricular con aberrancia o con fibrilación auricular con una vía
en presencia de una vía accesoria. Si la frecuencia es regular, podemos ver si es que tenemos antecedentes, tenemos historia clínica, electrocardiogramas antiguos del paciente, ver si es que en ritmo sinusal tenía la misma morfología del QRS, y entonces estamos con certeza frente a una taquicardia supraventricular, y el manejo es de este tipo de taquicardias, ¿no? Si no conocemos, no tenemos historia antigua, podemos considerar la adenosina, tratando de identificar si es que hay un bloqueo auriculoventricular transitorio con la adenosina. Estamos frente a una taquicardia supraventricular. Es más que nada diagnóstico. Aprovechando que la adenosina tiene acción corta, se puede usar con este fin. Pero si es que no tenía esa morfología, tenemos electrocardiogramas antiguos, no tenía esa morfología en sus electrocardiogramas previos el paciente, o simplemente no tenemos electrocardiogramas previos, entonces se intenta la terminación farmacológica, porque es tolerada hemodinámicamente, de la taquicardia, sea con sedación, y también en segundo lugar también la cardioversión eléctrica, sobre todo si no hay respuesta favorable con los fármacos. En ese caso, la cardiopatía estructural, cuando hay cardiopatía estructural o no sabemos si tenía cardiopatía estructural de base, se recomienda la amiodarona intravenosa o la procainamida, y en tercer lugar la lidocaína. Si tenemos la certeza que no tiene cardiopatía estructural de base, se puede ver alguna de estos tipos, sea taquicardia ventricular idiopática o fascicular izquierda, y en esos casos podemos usar el verapamilo o el litiazón intravenoso, o los beta bloqueadores si es que el eje es inferior. Eso lo vamos a ver con más detalle en la sección de farmacología, del capítulo de farmacología de la parada. El segundo mecanismo de parada es la fibrilación ventricular. Es una arritmia ventricular terminal, seguida de muerte o daño cerebral severo. Esto es, si no se actúa en su presencia, invariablemente el paciente va a morir. Se caracteriza por ondulaciones irregulares en los complejos QRS, que son de contorno variado y amplitud también variada, sin poder distinguir con certeza los complejos. La fibrilación ventricular y el flúter ventricular rápido se relacionan con enfermedad arterial coronaria, con isquemia miocárdica en curso. Es decir, un paciente con enfermedad coronaria que desarrolla isquemia aguda, se puede ver estos fenómenos. Y pueden seguir a taquicardia ventricular polimorfa, como hemos dicho, o a taquicardia ventricular monomórfica de cualquier causa. En corazones estructuralmente normales puede producirse por choque eléctrico, por una descarga eléctrica, como cuando se electrocutan la persona con una fuente de corriente importante, corriente eléctrica, o por lo que se llama el commotio cordis, que es un golpe de una intensidad importante en el pecho, que se produce justamente al final de la sístole durante la onda T. Tiene el mismo efecto que las extrasístoles que hemos visto que desencadenan la arritmia maligna. Y esto se ha visto, por ejemplo, en beisbolistas, se ha descrito en futbolistas profesionales con un pelotazo
estando no preparado el atleta, con un corazón perfectamente sano, como ustedes entenderán. Tiene buen pronóstico si es que se actúa de inmediato. Si no se actúa de inmediato, y ha terminado en varios casos en la muerte. Sobre todo antes, cuando no se sabía tanto sobre esto en la medicina del deporte. También la fibrilación ventricular se puede ver en casos de taquicardias con frecuencias ventriculares muy rápidas, como fibrilación auricular en síndrome de Wolff-Parkinson-White, fibrilación auricular en síndromes de preexcitación. En esos, ustedes saben, los síndromes de preexcitación se producen porque hay una vía accesoria que conecta las aurículas y los ventrículos y tiene una conducción muy rápida en esas vías. Si la toman, se puede producir un circuito con frecuencias muy rápidas, tanto que depletan la energía del miocardio y degeneran en una fibrilación ventricular, partiendo de lo que era solamente una fibrilación auricular. Entonces, cuando la fibrilación ventricular no es intervenida, eventualmente la actividad eléctrica va a cesar por depresión de energía de los miocitos. Esto es un caso como los que estábamos mencionando ya. Hay una descarga eléctrica que justamente cae en la onda T y desencadena una fibrilación ventricular. Entonces, la fibrilación ventricular puede ser gruesa si es que los complejos tienen una amplitud importante, pueden ser fácilmente discernidos, o puede ser también fina, como en este caso, que los complejos tienen una amplitud muy pequeña, e incluso si es que aún son más finos, pueden confundirnos con asistolias. Por eso en las asistolias, cuando no responden, una alternativa de segundo nivel es intentar aumentar la amplitud del registro para tratar de ver si es que se trata de una fibrilación ventricular fina y no de una asistolia. Nuevamente, un ejemplo de desencadenamiento de fibrilación ventricular por una extrasístole que cae en el periodo refractario relativo. Se inicia una taquicardia ventricular, al principio parece monomórfica y rápidamente pasa a fibrilación ventricular. El flúter ventricular lo mencionamos, pero en la práctica se considera su manejo igual que la fibrilación ventricular. El flúter es una taquicardia sinusoidal durante la cual no es posible separar el QRS del segmento ST y la onda T. Cuando es rápida, puede llegar a frecuencias de 280 latidos por minuto. Puede ocurrir durante un infarto agudo de miocardio o desarreglos metabólicos severos como hipercalemia severa, toxicidad por drogas. Usualmente produce colapso hemodinámico y degenera en fibrilación ventricular. Este es un ejemplo de flúter ventricular. Un trazo sinusoidal, no puedes separar el QRS del segmento ST y onda T. Este es un ejemplo de fibrilación ventricular lenta. También hay un trazado sinusoidal, pero en este caso es lento la frecuencia. El tratamiento, como hemos dicho, es inmediato, shock asincrónico, siempre estando preparado para un segundo shock.
para fibrilación ventricular, por lo que hemos mencionado hace un rato. Cuando es por hiperpotasemia, el gluconato de calcio tiene utilidad, y también la solución salina hipertónica, que puede ser en la forma de bicarbonato de sodio. En cuanto a la actividad eléctrica sin pulsos o disociación electromecánica, hablamos de esta cuando hay presencia de actividad eléctrica cardíaca organizada en ausencia de función mecánica efectiva. Puede ser primaria o secundaria. Un favor, puede cerrarlo. Secundaria, hablamos secundaria a cese abrupto de retorno venoso, como en el TEP masivo, el taponamiento cardíaco, la exsanguinación, la trombosis de una válvula cardíaca protésica. Y hablamos de actividad eléctrica sin pulso primaria, cuando no hay ninguna de estas causas y es más bien producida por enfermedad cardíaca avanzada. Sobre todo esta se produce por alteraciones en el metabolismo de calcio intracelular, acidosis severa intracelular y depresión de ATPs en los miocitos. La disociación electromecánica puede ser encontrada manifestándose como cualquier arritmia en este escenario, aparte de excluyendo taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Los ritmos que más frecuentemente vamos a ver en la disociación van a ser bradicardias de complejo ancho, pero también pueden haber bradicardias de complejo estrecho, ritmos nodales, incluso bradicardia sinusal, ritmos idioventriculares, fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta y bloqueos auriculoventriculares. Cualquiera de estos ritmos podemos ver en el trazado, pero para que sea disociación electromecánica no debe haber actividad mecánica de los ventrículos. Este es un ritmo típico de la disociación electromecánica, ¿no? Estando antes del paro, pasa a disociación electromecánica, no hay actividad. Este es el caso de un bloqueo auriculoventricular de grado alto, ¿no? La actividad auricular va a su ritmo y la actividad ventricular también va a una frecuencia regular pero distinta. En el caso de una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta también. Las disociaciones electromecánicas las podemos también clasificar en pseudoactividades eléctricas sin pulso o actividad eléctrica sin pulso verdadera. En las pseudo o falsas hay actividad cardíaca eléctrica, y no hay pulsos, pero sí hay débiles contracciones mecánicas ventriculares que no son lo suficientemente fuertes como para ni siquiera abrir las válvulas aórtica y tricuspidia y por tanto no producen pulsos. Eso lo podemos ver con ecocardiografía o ecografía en emergencia. Hay actividad eléctrica, pero no vemos en la imagen, o vemos en la imagen, mejor dicho, débil actividad mecánica. En estas hay un evento fisiopatológico significativo que ha deteriorado la capacidad del sistema cardiovascular de perfundir, sea por hipovolemia, TEP masivo, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco. En la actividad eléctrica sin pulsos verdadera hay actividad eléctrica y no hay ninguna contracción ventricular. El desacoplamiento mecánico en este caso se debe a un agotamiento global de energía del miocardio.
se observa en casos de paro prolongado. Situaciones locales en el tejido miocárdico, hipoxia, acidosis, hiperpotasemia, isquemia, también contribuyen a la disociación electromecánica verdadera. Esta se observa en pacientes, como hemos dicho, con paro prolongado. Otro subgrupo de esta se caracteriza por pacientes con fibrilación ventricular prolongada que fibrilan a un estado de disociación con un complejo QRS ancho y bradicardia, sobre todo. Acá traemos algunos de las causas más comunes de actividad eléctrica sin pulso: hipovolemia, como hemos dicho, taponamiento, infarto agudo de miocardio, neumotórax, embolia pulmonar masiva, sepsis grave, shock anafiláctico, anormalidades significativas electrolíticas, acidosis pronunciada, la ingestión de cardiotóxicos, hipotermia y en casos de parada cardíaca prolongada. Entonces, y pasamos a lo último, el paro en asistolia. La asistolia es la ausencia de toda actividad eléctrica cardíaca. El mecanismo básico en esta forma de paro es la incapacidad de la actividad subordinada automática normal de asumir el marcapaseo del corazón en ausencia de función del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Hay compromiso difuso de fibras de Purkinje subendocardias. Es más común en corazones severamente enfermos y con enfermedades terminales no cardíacas. En el caso de la asistolia, los pacientes con asistolia generalmente han tenido parada cardíaca prolongada. Muestran un agotamiento grande o total de las reservas de energía del miocardio. Cuando estamos en presencia de una probable asistolia, debemos determinarla en por lo menos 2 derivaciones diferentes, simultáneas, para asegurarnos que se trata realmente de una asistolia. Y hay que verificar siempre la correcta posición de los electrodos. El trazado típicamente va a ser así, no va a ser el trazo fino de la desconexión de los electrodos y recto. Siempre hay irregularidad en el registro. Bien, creo que con eso tenemos cubierto esto de los ritmos de parada cardiorrespiratoria. Si tienen alguna pregunta, un aporte.